Gravedad. El nombre se deriva de la palabra latina grave, que significa pesado, tiene un peso, mientras que la ley de la gravitación se define como esa acción mutua entre masas de materia en virtud del cual cada una de esas masas tiende hacia todos los demás con una fuerza que varía directamente como el producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias aparte. Investigación empírica. Una forma de obtener conocimiento a través de la observación o la experiencia directa e indirecta. Gran parte de la evidencia de Newton se recogió mediante observaciones, directa e indirectamente. A continuación, con el razonamiento lógico, hizo decisiones informadas. Observaciones directas. Newton observó que las manzanas siempre caen verticalmente, hacia abajo. Las manzanas nunca caen hacia arriba o hacia los lados. Dado que las manzanas caen en una dirección, verticalmente, en lugar de la velocidad, los científicos llaman el movimiento de velocidad. Velocidad es la velocidad de un objeto en movimiento en una dirección determinada. Una fuerza es cualquier acción, un empuje o tirón, que hace que un objeto cambie de velocidad, cambie de dirección, o cambie en forma. Mientras la fuerza se aplica, la velocidad del objeto continúa cambiando. O la dirección del objeto continúa cambiando. O la forma del objeto continúa cambiando. La hipótesis de Newton fue que alguna fuerza estaba tirando las manzanas verticalmente hacia abajo. Newton acuñó la palabra gravedad a nombre de esta fuerza. Tenga en cuenta que la palabra peso se deja fuera de la definición de la ley de la gravedad de Newton. La gravedad, el primordial pegamento de toda la vida en el universo. Eso, el oficial universalmente aceptados moderna historia científica de nuestra creación según lo acordado por los más altos grados de la academia, la física y la ciencia astronómica nos dice que después del Big Bang, después de los átomos se crearon a cabo la nada, de nada, son 14,3 mil millones hace años, todo nuestro universo llegó a ser. A continuación, los átomos, a través de las atracciones no identificados empezaron a conectar, átomos sexuales. Luego comenzaron a crear las partículas de polvo y vapores gaseosos compuestas principalmente de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Todo el tiempo la explosión hacia afuera a la velocidad de la luz, proyectando en todas direcciones a 1 milla por hora por insondables 670 millones de miles de millones y miles de millones y miles de millones de años. Fuera de esta sopa primordial de estrellas comenzaron a formarse incluyendo nuestro tal vez uno y único Sol luego, hace unos 4,5 mil millones de años, por lo que se nos dice, el Sol nos separó en el éter del espacio donde volamos lejos de ella a esas grandes velocidades que nos instalamos unos 93 millones de millas de él en una órbita no tan perfectamente bloqueada. Fuera de esto se formaron todos los minerales y gases incluyendo nuestra atmósfera multicapas, todos los minerales como el oro, y toda la vida sensible, así como el agua que da vida. Reloj atómico. Fox 1, un reloj atómico de fuente fría de cesio continua en Suiza, comenzó a operar en 2004 en una incertidumbre de un segundo en 30 millones de años. La Tierra se instaló en esas miles de millones de órbitas perfectas de años que un reloj atómico puede medir nuestro pasado, tiempo presente y futuro de giro y la revolución a nanosegundos, no variando durante millones de años. La Luna ha quedado atascada en nuestra órbita todo el tiempo, viajando por nuestra circunferencia a 2,333 millas por hora en el transcurso de un poco menos de 28 días, mientras que gira lentamente y todavía tirando de nuestras aguas de marea arriba y abajo 2 veces al día de algunos 238 mil millas de distancia. La Tierra se instaló completamente hacia abajo de manera que ahora orbitamos algunos 533 millones millas atrás para empezar en un año de cumpleaños viajando a 1000 millas por segundo para hacerlo. Este es también al mismo paso con la rotación de la Tierra de 1000 millas por hora cada día, viajando 24,383 millas alrededor del ecuador cada uno y todos los días en el tiempo de mantenimiento atómico perfecto. Se nos dice nos pegan como una lapa a la Tierra, así como todos los edificios y todos los océanos de este mundo, incluso con todo este giro y revolución, excepto cuando una mariposa vuela o un hombre salta en el aire o un avión despega. Y todos nos quedamos con velcro a la Tierra, la Luna a nosotros, el Sol sosteniendo a ambas en órbita, así como Mercurio, Marte, Venus, Saturno, el cinturón de asteroides, Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón por miles de millones y miles de millones de años. Todo a causa de la gravedad. Solo hay un problema enorme, todo es una mentira. Agreed Bigley. Todo ello. Y el 99,9% del total de la Tierra creen que esto es cierto, sin pregunta o investigación.
La mayoría de la gente en Inglaterra han leído bien, o escuchado, que la teoría de la gravitación de Sir Isaac Newton fue originado por su ver caer una manzana a la tierra de un árbol en su jardín. Personas dotadas de sentido común diría la manzana cayó a la tierra, ya que, a granel por granel, era más pesada que el aire circundante, pero si en lugar de una manzana, una pluma mullida se hubiera desprendido de un árbol, una brisa probablemente tendría que enviar a la pluma que flota a distancia, y la pluma no llegaría a la tierra hasta que el aire circundante se volviera tan quieto que, en virtud de su propia densidad, la pluma cayera al suelo. Señora Blount, ciencia de Clarion versus verdad de Dios. Si usted llena un globo con helio, una sustancia más ligera que la de nitrógeno, oxígeno y otros elementos que componen el aire que lo rodea, el globo volará inmediatamente hacia arriba. Si usted llena un globo con hidrógeno, una sustancia aún más ligera que el helio, el globo volará hacia arriba aún más rápido. Si soplas una semilla de diente de león fuera de sus manos, una sustancia apenas más pesada que el aire, flotará lejos y lentamente, pero finalmente caen al suelo. Y si se le cae un yunque de sus manos, algo mucho más pesado que el aire, de forma rápida y directa caerá directamente al suelo. Ahora bien, esto no tiene absolutamente nada que ver con la gravedad. El hecho de que las cosas ligeras se alcen y cosas pesadas caigan es simplemente una propiedad natural de peso. Eso es muy diferente de la gravedad. La gravedad es una fuerza magnética como hipotética que posee grandes masas que Isaac Newton necesitaba para ayudar a explicar la teoría heliocéntrica del universo. Ahora, incluso si existiera la gravedad, ¿por qué causaría que los planetas estén en órbita alrededor del Sol y a la gente pegarse a la Tierra? La gravedad debe o bien hacer que las personas floten en órbitas circulares suspendidas alrededor de la Tierra, o que debería hacer que la Tierra se detuviera y se estrellara en el Sol. ¿Qué tipo de magia es gravedad que puede pegar los pies de la gente a la bola de la Tierra, mientras que causa que la propia Tierra gire en elipses alrededor del Sol? Los dos efectos son muy diferentes, pero la misma causa se atribuye a ambos. Eric Dubay, Atlante Conspiración. La gran mentira, equivocación del señor Isaac Newton. Reducido a la sencillez, la gravitación se dice que eso no nos dice mucho. Lo que atrae a todas las cosas hacia cualquier otra cosa. Y sin embargo, lo poco que nos dice no es cierto. Para un observador reflexivo sabe muy bien que no todo es atraído hacia cualquier otra cosa. La definición implica que es una fuerza. Pero no lo dice, para que la frase acción recíproca sea ambigua, y no del todo convincente. La Enciclopedia Británica nos dice que la ley de la gravitación es única entre las leyes de la naturaleza, no solo por su gran generalidad, teniendo todo el universo en su ámbito de aplicación, sino en el hecho de que, en lo que se conoce todavía, está absolutamente sin modificar por cualquier condición o causar lo que sea. No hay nada ni fuerza en el universo que sea absoluta. Nada de lo que sigue su propio camino y hace lo que hará sin tener en cuenta otras fuerzas o cosas. La cosa es imposible. Y no es cierto. Por lo cual ha caído a mí para mostrar la inconsistencia en la que se encuentra. El nombre dado a esta acción mutua significa peso, y el peso es uno de los atributos de toda la materia. Simplemente decir que todo es materia o material implica que tiene peso, mientras que hablar de peso implica materia. La materia y el peso son inseparables, no son leyes, sino hechos elementales. Ellos existen. Pero se ha sugerido que la gravitación es una fuerza, de hecho, a menudo oímos que se refería a la fuerza de la gravitación. Pero la fuerza es una cosa muy diferente de peso, es la energía activa expresada por ciertas condiciones y combinaciones de la materia. Toda la experiencia y la observación viene a demostrar que las cosas materiales caen a la Tierra debido a que poseen el atributo de peso, y que un objeto permanece suspendido en el aire o en el espacio solo mientras su peso es superada por una fuerza, que es lo contrario. Una vez más, la gravitación se habla como de un tirón, un agente de atracción que le roba el peso de su significado, algo que trae todas las cosas terrestres a la Tierra y, al mismo tiempo que mantiene los cuerpos celestes en sus lugares y les impide caer hacia la otra o separados. La cosa es en conjunto tan maravilloso, no es natural. Y la teoría es científicamente falsa. Todo hombre, por grande que sea su genio, debe ser limitada por las condiciones que lo rodean. Y la ciencia en general no era lo suficientemente avanzada hace 200 años para ser de mucha ayuda a Newton, por lo que, por falta de información, que era conocimiento ordinario para nosotros el que se tenía en el 20º siglo, cayó en el error de atribuir los efectos de peso y fuerza a una causa común, la cual por falta de un mejor término, lo llamó la gravitación.
Pero yo no tengo la menor duda de que si viviera ahora habría llegado a las siguientes conclusiones más razonables. Que las cosas terrestres caen a la Tierra por el grave peso, porque son materia. Mientras que los cuerpos celestes, que también son materia, no caen porque se mantienen en sus cursos por la fuerza magnética o eléctrica. Se dijo, en efecto, por Newton, y nunca se ha puesto insistido por sus discípulos. Permítanos, sin pruebas, lo cual es imposible, la existencia de dos fuerzas universales centrífugas y centrípeta o atracción y repulsión, y vamos a construir una teoría que deberá explicar todos los fenómenos principales y los misterios de la naturaleza. Una manzana que cae de un árbol, o una piedra que rueda hacia abajo y un cubo de agua atado a una cuerda y ponerlos en movimiento suponen ser los tipos de las relaciones existentes entre todos los cuerpos del universo. La luna se supone que tienen una tendencia a caer hacia la Tierra, y la Tierra y la luna juntos hacia el Sol. Se supone que la misma relación que existe entre todas las luminarias más pequeñas y más grandes en el firmamento. Y pronto se hizo necesario ampliar estos supuestos hasta el infinito. El universo fue parcelada en sistemas de coexistencia y sin límites. Soles, planetas, satélites y cometas, se supone que existen infinitos en número e ilimitado en extensión. Y permitir a los teóricos explicar fenómenos constantemente recurrentes, que eran en todas partes observables, estos innumerables y por siempre extendidos objetos eran asumidos a ser esferas. La Tierra en que vivimos era llamado un planeta, y debido a que se pensaba que era razonable que los objetos luminosos en el firmamento, que fueron llamados planetas, eran esféricas y tenían movimiento ergo, la Tierra es un globo y se mueve sobre los ejes, y en una órbita alrededor del Sol. Y a medida que la Tierra es un globo y está habitada, así que de nuevo solo es razonable concluir que los planetas son mundos como la Tierra, y están habitadas por seres sintientes. ¡Qué razonamiento! La vergonzosa perversión de dotes intelectuales. Dr. Samuel Rowbotham, Astronomía Cetética. La gravedad es el eje que sostiene toda la teoría heliocéntrica juntos. Es lo que mantiene todo a todo lo demás. Ray Velcro. Excepto cuando no lo es, como cuando una mariposa vuela y revolotea o una persona da saltos hacia arriba o cuando un avión despega. Gravedad, los físicos nos dicen, es invisible e indetectable mediante el uso de los sentidos humanos, se nos dice. La fuente de la gravedad es un principio de atracción mutua determinada por su masa a otro en masa. Peso es una medida de la fuerza gravitacional entre dos objetos. La famosa historia cuenta que la gravedad fue descubierta por Sir Isaac Newton, el expresidente de la Royal Society de Londres, jefe de la moneda Minter para la corona de Inglaterra y masón. Esto fue expandido más tarde por la teoría de la relatividad de Einstein, que permitió la gravedad causar una curvatura del espacio-tiempo, en efecto, diciendo que incluso la luz estaba inclinada debido al tirón gravitatorio. A todos los niños en la escuela se les ha enseñado por varias generaciones que una manzana que cae de un árbol era su momento ajá cuando se dio cuenta, y luego dijo que demostrar matemáticamente, que algún tipo de tierra rayo tractor, fue la atracción que tiró de la manzana a la superficie. A continuación, pasó a demostrar que la gravedad estaba también en deuda en todas las esferas giratorias y que esto valida la obra de masones anteriores y sacerdotes católicos romanos como Nick Copérnico y Johann Kepler. Para miles y miles de años antes de este descubrimiento mágico, geocentristas creían que era la masa, o simplemente el peso y la aerodinámica del objeto que causó que cayera al Sol o a la Tierra. Porque si el mundo era una superficie plana, se trataba de un fenómeno observable natural combinado con el sentido común. Respuestas a ciencia heliocéntrica. Teorema de Shell. En la mecánica clásica, el teorema de Cáscara da simplificaciones gravitacionales que pueden ser aplicados a los objetos dentro o fuera de un cuerpo esféricamente simétrico. Este teorema tiene una aplicación particular a la astronomía. Isaac Newton demostró el teorema de Shell 1 y dijo que 1. Un cuerpo con simetría esférica afecta a los objetos externos gravitacionalmente, como si toda su masa se concentraron en un punto en su centro. 2. Si el cuerpo es un shell simetría esférica, es decir, una bola hueca, ninguna fuerza gravitatoria neta se ejerce por el shell en cualquier objeto dentro, independientemente de la ubicación del objeto dentro de la cáscara. Así gravedad solo funciona cuando solo objetos sólidos están involucrados. Entonces, ¿qué pasa con enormes planetas gaseosos como Júpiter y Saturno que orbitan el Sol? Si el Sol está tirando con tan magnífica potencia gravedad en la Tierra y todos sus planetas hermanos, ¿por qué no se caen en el Sol? Nueva investigación por un equipo de físicos europeos podría explicar por qué el universo no se derrumbó inmediatamente después del Big Bang.
Estudios de la partícula de Higgs, descubiertas en el CERN en 2012 y responsable de dar masa a todas las partículas, han sugerido que la producción de partículas de Higgs durante la expansión acelerada del universo muy temprano, inflación, debería haber dado lugar a la inestabilidad y el colapso. Los científicos han estado tratando de averiguar por qué esto no ocurrió, lo que lleva a las teorías de que debe haber alguna nueva física que ayudarán a explicar los orígenes del universo que aún no ha sido descubierto. Los físicos del Imperial Colegio de Londres, y las universidades de Copenhague y Helsinki, sin embargo, creen que hay una explicación más simple. En un nuevo estudio en la revista Physical Review Letters, el equipo describe cómo la curvatura del espacio-tiempo, de hecho, la gravedad, proporciona la estabilidad necesaria para el universo de sobrevivir en expansión en ese período temprano. El equipo investigó la interacción entre las partículas de Higgs y la gravedad, teniendo en cuenta la forma en que podría variar con la energía. Ellos muestran que incluso una pequeña interacción habría sido suficiente para estabilizar el universo contra el decaimiento. Luna, 1/6 de la gravedad Tierra y 1/4 del tamaño de la Tierra, viaja 238.000 millas y mueve nuestros océanos arriba y abajo 2 veces todos los días, y viaja de este a oeste, no importa lo que ves con tus propios ojos, por lo que la historia va. Incluso Sir Isaac Newton mismo confesó que la explicación de la acción de la Luna sobre las mareas era la parte menos satisfactoria de su teoría de la gravitación. Esta teoría afirma que el objeto más grande atrae a los más pequeños, y la masa de la Luna está contada por solo 1/8 parte de la de la Tierra. Se deduce que, sí, por el presunto fuerza de la gravitación, la Tierra gira alrededor del Sol, mucho más, por la misma razón, la Luna debería hacerlo del mismo modo, en lugar de que ese orbe intencional aún continúe dando la vuelta a nuestro mundo. Mareas varían mucho en altura, debido principalmente a las diferentes configuraciones de las tierras adyacentes. En Chepstow se eleva a 60 pies, al Portishead a 50, mientras que en la bahía de Dublín no es más que 1, 2, y al Wexford solo 5 pies, que la propia Tierra tiene un movimiento trémulo leve puede ser visto en el movimiento del nivel de burbuja, incluso cuando fija como de manera constante como sea posible, y que el mar tiene una fluctuación puede ser presenciado por la oscilación de un barco anclado en el día más tranquilo de verano. Por lo que significa que las mareas se ven afectadas por lo regulares en la actualidad solo conjetura. Posiblemente puede ser por la presión atmosférica en las aguas del Gran Abismo, y tal vez incluso la propia Luna, según lo sugerido por el fallecido Dr. Robotham, puede influir en la atmósfera, aumentando o disminuyendo su presión barométrica, e indirectamente el ascenso y la caída de la Tierra en las aguas. David Wardlaw Scott, Tierra firme, 259-260. La Luna presenta un problema especial de matemáticas para la construcción del modelo de la teoría heliocéntrica. La única manera de hacer que la Luna encajara con las demás hipótesis era invertir su dirección de eso de lo que todo el mundo que ha vivido ha visto pasar. El modelo matemático no podía solo detener la Luna, como lo hizo el Sol, pues no funcionaría. Y no podía dejar que continúe para ir este a oeste como vemos que se vaya, ya sea a la misma velocidad o a una velocidad diferente. La única opción era revertir su medio observado a la dirección oeste y cambiar su velocidad de alrededor de 64.000 millas por hora a cerca de 2.200 millas por hora. Esta inversión, junto con el cambio en la velocidad, eran supuestos inevitables que necesitaban ser adoptadas si el modelo era tener alguna posibilidad de imitar la realidad. Bernard Brauer. Ellos quieren que usted crea que la rotación de la Luna está perfectamente sincronizado con su órbita, así que por eso solo vemos un lado de la Luna, en lugar de concluir lo obvio, que la Luna no está simplemente girando. Además, tuvieron que disminuir la velocidad de la Luna por 58,870 millas por hora e invertir su dirección al oeste-este para vender con éxito su sistema heliocéntrico falso a un público crédulo. No creo que haya una persona en muchos miles, independiente de la educación, que sabe que tuvo el modelo copernicano a girar dirección observable de la Luna alrededor y darle una nueva velocidad para dar cabida a las fases y eclipses. Marshall Hall. Desde que postulamos que la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo y que los fotones siguen geodésicos en el espacio-tiempo, nos encontramos con que la gravedad curva la luz. Para ser más precisos, es el espacio-tiempo que se dobla. El efecto fue verificado experimentalmente en la famosa expedición del eclipse de Arthur Eddington en 1919. Durante un eclipse total de Sol, se midió la posición de una estrella muy cerca de la extremidad del Sol. La posición de la estrella se encontraba desplazada por una cantidad predicha por la teoría general.
Este experimento ha desempeñado un papel muy importante en hacer a Einstein el genio científico y la figura pública que iba a convertirse en los años 20, 30 y 40. Espacio-tiempo curvatura de Einstein. Lo que ves no es lo que es, ¿qué ves? Uno de los mayores teorías de AE era que la luz se curva por ceder a la gravedad, sin embargo, la velocidad de la luz es siempre constante. Esto es imposible si algo es doblar debe frenar y luego acelerar alrededor de la curva o arco. La luz es ingrávida e inmaterial, pero no de acuerdo a la ciencia, de lo contrario no se realiza por gravedad, ya que todas las cosas de la masa solamente se realizan por gravedad. El experimento mencionado anteriormente era errónea, al igual que todos los experimentos que asumen la medición de paralaje, ya que supone que la medición del mismo objeto desde dos puntos diferentes de 6 meses de diferencia, nos daría la distancia exacta. El problema es el hecho de que si la luz se dobla, ¿cómo puede el objeto que se mide utilizar la luz cuando se dobla y curva y cambia de velocidades? Pseudociencia de Einstein y fuerzas ficticias. Una persona en un ascensor en caída libre experimenta ingravidez y objetos, ya sea flotar inmóvil o la deriva a una velocidad constante. Como todo en el ascensor está cayendo juntos, ningún efecto gravitacional se puede observar. Un observador en un sistema de referencia acelerado debe introducir lo que los físicos llaman fuerza ficticia a la cuenta de la aceleración experimentada por sí mismo y de los objetos que lo rodean. La idea principal de Einstein fue que el constante tirón, familiar del campo gravitatorio de la Tierra, es fundamentalmente el mismo que estas fuerzas ficticias. Una fuerza ficticia, también llamada fuerza de pseudo, D'Alembert fuerza o fuerza de inercia, es una fuerza aparente que actúa sobre todas las masas cuyo movimiento se describe el uso de un marco de no inercial de referencia, tales como un sistema de referencia en rotación. Sin embargo, 4 fuerzas ficticias se definen para los marcos acelerados en formas que ocurren comúnmente. 1 causado por cualquier aceleración relativa del origen en una línea recta, aceleración rectilínea, 2 que implica la rotación, fuerza centrífuga y fuerza de Coriolis, y cuarto, llama la fuerza de Euler, causada por una tasa variable de rotación, que debe producirse. Siguiendo con esta idea, Einstein fue capaz de formular una teoría con la gravedad como una fuerza ficticia, atribuyendo la aparente aceleración de la gravedad a la curvatura del espacio-tiempo. Esta idea subyace en la teoría de la relatividad general de Einstein. Pseudo. No realmente, pero tiene la apariencia de supuesto. Falsa o falsa. Impostor. Ficticio. No siendo real o verdadero, imaginario o haber sido fabricado. Así que aquí tenemos el viejo AE diciendo a todos que para entender la gravedad hay que profundizar en la ficción y la pseudociencia, no recibe la vainilla más claro que esto.